papá. Le doy gracias porque dentro de mi situación, mi leve tribulación del día de hoy, soy agradecida porque esta circunstancia, Señor, es circunstancial. Nada prevalece, nada dura para siempre de lo malo que nos ocurre. Un día nos encontraremos en la casa eterna y eso es para mí un motivo de gozo. Gracias, Señor. Gracias, bendito Padre Celestial, por esta convocatoria, por este llamado a escuchar una palabra que proviene del corazón suyo para nosotros. Gracias, Padre bueno, porque pones humildad en nuestros corazones el saber escuchar, el poder saber escuchar, Señor. No necesitamos tener conocimientos acabados, ni ser eruditos en algo. Usted conoce nuestro corazón, sabe la disposición que hay en nuestras vidas y nuestras verdaderas intenciones. Muchas gracias, papá. Bendecimos a nuestra hermana Pepe, que todo espíritu de tristeza, de cansancio, agotamiento mental se va en este momento y nada pueda tenerla distraída, Señor, que solamente puede enfocarse en entender su palabra, en comprender lo que usted quiere para ella a través de la comunión del Espíritu Santo. Muchas gracias por la vida de Margarita y su esposo. Gracias le doy por conocerle. Realmente me han edificado a través de cada mensaje que me envía. Cómo me anima. Muchas gracias por conocer a mi hermana. Cómo quisiera tenerla cerca para abrazarla, a ella y su familia. Gracias por la vida de Miguel, por que tú le des los recursos que necesita para que él pueda, Señor, seguir otorgándonos este material, esta forma de poder reunirnos, Señor. Gracias, Padre, por su vida, por su familia, por su hija, su esposa. Bendigo el hogar de mi hermano Miguel, su trabajo, la entrada y la salida de su casa, Señor. En el nombre de Jesús, entregamos este momento y que tu Espíritu Santo fluya como usted quiera, Señor. Amén y Amén. amén. Gracias. Amén. Amén. Gracias, hermana. Gracias. Amén. Amén. Gracias. Amén. Amén. Bueno, yo quiero dejar claro una cosita. Para mí no es un estudio, tampoco es una evangelización. Yo lo quiero poner un nombre como es de una reflexión para mí y para cada uno de nosotros. Bueno, eso sería por lo menos mi aclarar, que un estudio para mí es como muy grande, alguien que ya, no sé, está en ese camino de estudiar y estar allí. Yo voy a contar, compartir algo que primero me encontré yo con este mensaje, esta palabra, ¿cierto? Y que me ha ayudado mucho a comprender algunos profetas dentro de la palabra, como también el legado de Jesús en el tiempo que él estuvo aquí. Dice, el profeta Isaías vivió aproximadamente mire, yo encontré en una parte decía 700 años de Jesucristo, antes del nacimiento de Jesucristo, y otros 900 años de Jesucristo. Al profeta Elías o Isaías, Elías, el que fue que anunció, espéreme un poquito, déjeme ordenarme. Aquel que anunció el trabajo, lo que iba a ser Jesús. Viviana, 800 años Dígame. antes, 800 años 900 años de el profeta Isaías. El profeta Isaías. Si es Isaías son 700. Ya, 700 antes. años antes de Jesucristo. Dice en Lucas, bueno, él dedicó su vida a distanciar a la gente de la adoración de ídolos para conducirlo hacia el Dios verdadero y único, coherente con el nombre que se le dio, significa el Señor es mi Dios. Es lo que yo encontré. El profeta Isaías, probablemente dice, en Marco 1:38 dice, perdón, en Lucas 5:14, Jesús no quiso que la gente se enfocara en los milagros que él realizó, sino en el mensaje que proclamó y la muerte que iba a sufrir. Lo mismo ocurre hoy en día. Dios prefiere que nos centremos en el milagro sanador de la salvación a través de Jesucristo, en lugar de centrarnos en las
sanidades o milagros de otras personas. En Marcos 1:38 dice, Jesús les dijo, vamos a otros pueblos cercanos, también allí debo anunciar estas buenas noticias, pues para eso vine al mundo. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué cito esta palabra? Porque dice en Mateos 12, 15, 21, Jesús, servidor de Dios. Al enterarse Jesús de lo que planeaban los fariseos, se fue de allí y mucha gente lo siguió. Jesús sanó a todos los que estaban enfermos. Le ordenó que no contaran a nadie nada acerca de él. Así se cumplió lo que Dios había dicho por medio del profeta Isaías. Dice, capítulo 18. En Mateo, estamos en Mateo 12, capítulo 18. Dice, miren a mi elegido. Es Isaías hablando. Dice, al que he llamado a mi servidor, yo lo amo mucho y él me llena de alegría. Yo pondré en él mi espíritu y él anunciará mi justicia entre las naciones. No discutirá con nadie, ni gritará. Nadie escuchará su voz en las calles. No les causará más daño a los que estén heridos, ni acabará de matar a los que estén agonizando. Al contrario, fortalecerá a los débiles y hará triunfar la justicia. Todas las personas del mundo confiarán en él. Marcos 10:45 dice, yo, el Hijo del Hombre, soy así. No vine a este mundo para que me sirvan, sino para servir a los demás. Vine a liberar a la gente que es esclava del pecado y para lograrlo pagaré con mi vida. Hermana, el capítulo que a mí me llama la atención es el no les causará más daño a los que estén heridos ni acabará de matar a los que están agonizando. Al contrario, fortalecerá a los débiles y hará triunfar la justicia. ¿Por qué me llama la atención esto? Porque en el tiempo de Dios, antes que Jesús apareciera en la palabra en el Nuevo Testamento, bien sabemos nosotros que Dios, cuando no estaba de acuerdo con ciertas cosas o desobediencia del pueblo, de algún pueblo determinado, ya sea Israel, de donde estuviera en ese momento actuando mal las personas, ¿qué hacía Dios directamente? Mandaba ángeles con una determinada misión en ese tiempo a destruir completamente la familia desobediente, alguien que había cometido algo, si no tenía un arrepentimiento, si no, ¿cómo le dijera yo? Hacía el mejor pacto con él, ya sea de un becerro, un toro, le entregaba lo mejor, y él veía con desagrado lo que estaba haciendo, simplemente le daba una orden al ángel de ir a avisarle y ponerle sobre aviso lo que le iba a ocurrir por sus actos de desobediencia a Dios y lo exterminaba. No había posibilidad de que ellos tuvieran en la gran mayoría de lo que a mí me tocó leer, simplemente lo hacía desaparecer. En una de ellas me llamó la atención de un hombre donde fueron a una guerra, creo que a un determinado lugar. Creo que marcharon cierta cantidad de personas y él no necesitaba mayor cantidad de personas. Y él iban tan seguros de que iban a ganar esa guerra, pero ya uno de ellos, no recuerdo cuál, ojalá alguien me haga un paréntesis aquí, había cometido algo, había llevado de ese lugar algo que no era de él, no le pertenecía, y lo había escondido en otro lugar. Y sin embargo lo acompañaron y ellos volvieron derrotados porque murieron muchas personas, 30 personas creo en ese lugar por la guerra, por esa batalla, y al volver alguien le preguntó qué ocurrió allí, por qué ocurrió aquello. Entonces viene creo que un ángel, ¿cierto? Les da aviso
de que alguien hizo algo allí, algo indebido, y que se había llevado parte del botín de ese lugar, y creo que Dios le había advertido que no tenían que llevarse absolutamente nada, ni las mujeres, ni el oro, ni nada de lo que hubieran encontrado. Sin embargo, uno de ellos se lo llevó, lo escondió, fue descubierto, y tenían la orden de, por desobedecer y sobre todo ser avaro o mentiroso, como quiera los términos, él fue destruido, él y toda su familia. Entonces, cada cosa que ocurría en esos tiempos, de que la desobediencia era pagada con la muerte en sí, castigo. Sin embargo, cuando Jesús viene a la tierra para hacer este pacto, ¿cierto?, de entre Dios y los hombres, ponernos, como le decía delante yo, ponernos, reconciliarnos con Dios, y que no necesariamente Jesús venía por esto, por conseguir hacer milagros, en mi opinión, venir a hacer milagros, sanar a la gente. Se dio que se empezó a la gente a seguirlo por esto, por algo que ocurrió, en dónde empezó. También lo leí, no lo recuerdo en este momento, cómo empezó esto de los milagros otorgados en la salud de las personas. Porque él tenía que constantemente moverse para que no fuera mayormente cuestionado por esto, sino que le dieran más tiempo de hablar realmente a qué vino la tierra, a anunciar las buenas noticias, las buenas nuevas de la salvación de las personas. Y es por eso que su ministerio, cuando se desarrolla, fueron 3 años tan cortos, porque él tuvo que moverse constantemente a diferentes lugares para poder hablar de la misión que él tenía, le había mandado su papá. Bueno, Dios mismo en él, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo comprendí. Cuando en ese tiempo, Jesús estando con ellos, Elías le dijo a estas personas, mire lo que veo en él, lo que le estoy diciendo sobre él. Ya no viene el ángel a castigar a la persona que hizo algo malo. Porque le preguntaban, ¿quién Jesús se equivocó aquí? ¿El papá, la mamá? ¿Quién cometió pecado para que él le ocurriera? No, ninguno ha cometido nada. Es para manifestar la gloria de su papá, para verlo, para mostrarlo a él. Por eso le ocurrían ciertas cosas a la persona. O era un proceso como en este tiempo nos pasa. ¿Qué hace la persona que le pasa tantas cosas? No es que es creyente, va a la iglesia, ora, ayuna, oran por ella está leyendo la palabra, se congrega, pero sin embargo le viven pasando cosas y le preguntan, a lo mejor la hermanita o el hermanito está en pecado. En esos tiempos pasaba lo mismo. Y él le dijo que no era necesariamente eso. Sí hay personas con procesos, sí es necesario que vivamos algo, pero también la desobediencia se tiene que de alguna forma, los que son llamados y son hijos de Dios, son, ¿cómo se dice?, corregidos a través de un proceso. Entonces, para mí, lo que yo entendí aquí fue que en ese momento Jesús venía con un mandato de no, dice, causar más daño a los que estaban heridos. Es decir, si alguien decía, yo estoy en pecado, ¿por qué mi hija está así? ¿O por qué yo estoy enferma? Porque la suegra no sé de quién tenía fiebre. ¿Por qué están así? Y él solamente iba, acudía y declaraba la palabra y eran sanos. Simplemente los heridos, los cansados, él iba y hablaba una palabra. Yo creo que ni siquiera a veces los miraba y ya eran llenos de él. Mucha gente los siguió y los tocaba solamente. No todo quedó plasmado en la palabra de Dios. No todo quedó plasmado. Los milagros, algunos de ellos fueron manifestados porque se reflejan en estos tiempos, en nuestras vidas. Si nosotros, cierto, escudriñamos la palabra, la masticamos, la rumiamos, como dice alguien, vamos a comprender las heridas no necesariamente eran físicas. Había mucha gente herida del alma que traía desde atrás, mucho tiempo atrás, y sin embargo dice que Isaías le decía, él ahora ya no viene a rematar al agónico, viene a darle vida, más bien a fortalecer a los débiles, y más encima a triunfar la justicia, que muchas veces uno en este tiempo busca justicia.
¿Por qué me pasan tantas cosas a mí? Si yo hago todo lo correcto, si yo voy a estas personas, ya no acudo al tarot, ya no acudo a esto, estoy haciéndolo bien y sin embargo me vienen pasando cosas. Entonces cuando yo no creo en la justicia de Jesús, de la justicia de Jesucristo a través del Espíritu Santo, entonces ¿a quién le estoy creyendo? ¿Dónde estoy yo depositada mi confianza? No es la persona que está intercediendo por mí, no es la persona que está orando por mí. Tengo que creer a la palabra de Dios, porque el que está orando por mí tal vez tenga las mismas luchas que yo, los mismos problemas que yo. Entonces, mi confianza tiene que estar en la palabra de Dios. Cuando dice aquí que todas las personas del mundo confiarán en Él, todas, como algunos predicadores dicen, no existe ateo. Esa persona que se dice que es un ateo, que no cree en Dios, no es que no crea en nadie, es porque fue una persona defraudada en algún momento y él usa ese vocabulario, pero no es porque no crea, sino que todos, dice, personas confiarán en él, todos confiarán en él. Nadie queda exenta. No hay ateos, son personas defraudadas, han sido decepcionadas en algún momento de su vida, no por el mundo cristiano, probablemente por la misma familia, falta de perdón, principalmente en la falta de perdón que es proveniente de la misma familia que causa daño, desde niños, desde pequeños. Entonces, cuando Isaías le dice aquí que vio humildad en Jesús, al decirle que no le digan a nadie todavía de lo que él estaba haciendo, de los milagros que estaba haciendo en este tiempo, es porque Dios, su papá, estaba viendo humildad en su hijo, donde dice, miren a mi elegido, el que he llamado a mi servidor, yo le amo mucho y él me llena de alegría. Uno porque estaba haciendo milagros y lo otro porque estaba pidiendo a su vez Jesús que no divulgara nada, porque veía humildad en él. Dice, yo pondré en él mi espíritu. Cuando yo entendí esto, de que el Espíritu de Dios mismo estaba en Jesús, y cuando Jesús partió de esta tierra, dijo, les dejaré a alguien que es mucho más, les revelará quién soy yo y quién es mi Padre, que es el Espíritu Santo. Entonces digo, tengo a Dios y a Jesús dentro de mí a través del Espíritu Santo. Por eso, hermana Pepi, yo le digo a usted le digo, yo sé que usted dice, yo escribo igual, mejor, como lo dice Viviana, mis palabras en un escrito que lo que digo. Solamente llénese del Espíritu Santo y diga, yo tengo a Jesús, yo tengo a Dios en mi vida y tengo Dios me ha dado el poder, la autoridad para decir nunca más, yo no sé orar, yo no puedo orar, porque yo hacía lo mismo, yo decía lo mismo, yo escuchaba las oraciones tremendas, de largas, hermosas de una hermana, y a mí me avergonzaba, de verdad me avergonzaba el poder orar 2 minutos, y cuando entendí de que esto no es protocolar, ni que yo me aprenda de memoria lo de otra persona y tráigalo, no, el Señor quiere que tú seas tú, el Señor quiere que seas tú, y simplemente si tienes que orar para decir gracias, gracias, mil gracias, y si esa es toda tu oración, amén, ¿verdad? Y entonces cuando yo leo esto, donde dice, con respecto a los ángeles, la misión que tenían estos ángeles, en Segunda de Reyes 19:35 dice, esa noche el ángel de Dios fue y mató a 185,000 soldados del ejército asirio, y a la mañana siguiente el campo estaba lleno de muertos. Esa era una misión, exterminar al desobediente, al contrario, a que hacía lo contrario lo de Dios, la misión de los ángeles.
Dice, en Hechos 27, 23, 24, dice, anoche se me apareció un ángel enviado el Dios a quien sirvo y pertenezco. El ángel me dijo, Pablo, no tengas miedo porque tienes que presentarte ante el emperador de Roma. Gracias a ti, Dios no dejará que ninguno de los que están en el barco perezcan. Alguien se le presentó, alguien habló por él, alguien habló con él. Recordar que la misión que tenía Pablo era llegar a cierto lugar para defender su posición, pero él tuvo que pasar por otros lugares, llegar a otro lugar, a otra isla, el barco se deterioró, murió, y la gente que estaba ahí no le pasó absolutamente nada, porque iba resguardado, ya había una predisposición. Dios había mandado a su ángel a hablar con él y decir que aunque lo que él pasara, la situación que estuviera viviendo, la circunstancia, la leve tribulación, no iba a ser mayor, más bien todos los que estuvieran con él iban a ser convertidos, porque comprenderán ustedes que a Pablo incluso una serpiente le mordió y a él no le ocurrió absolutamente nada. Entonces, nosotros podemos en este tiempo decir usted, pero ¿cómo va a ser enviada ella? ¿Dónde va a ir ella? Sí, las serpientes, ¿cuáles son? Bueno, nuestras propias luchas mentales. ¿Cuáles son mis serpientes? No puedo, no debo, estoy mal. Dice, el espíritu negativo que tenemos nosotros, no alcanzo, tal vez no, soy una fracasada, alguien me lo dijo, no tienes personalidad, no sabes hablar, hay alguien sabe más que tú, serpientes que te muerden, literal, en tu cabeza para decirte que no puedes avanzar, no puedes crecer, no puedes ir a algún lugar porque simplemente tu humanidad te estanca. Una vez me dijeron, Viviana, yo decía, ¿cómo alguien nos salta de alegría y nos dice, aleluya, una persona fue sanada de cáncer, cáncer? Y cuando escucho a la hermana Margarita, 3 días después, 4 días después de haber contado lo que me... Y dice, hermana, yo estoy saltando de alegría por lo que tú vives. Y yo dije, ni mi familia hizo eso. Entonces, cuando a ti te dicen 2 años atrás que tienes cáncer maligno en un riñón, hermana, y de 5 por 7 centímetros, alojados por 5 años allí, yo no me puedo quedar callada. Entonces, ningún personaje de Dios en esos tiempos debería haberse ido en contra de lo que Dios hacía. Le multiplicaba, los bendecía de una manera, ahí era más notorio la bendición. ¿Qué campo, animales, propiedades, oro, dinero? Pero aún así querían otras cosas, poder, qué sé yo. Y sin embargo, no obedecían, simplemente le daban las vueltas a la espalda. Pero vino un personaje que fue nuestro Señor Jesucristo en ese tiempo, a reconciliarnos con el Señor. Por eso yo le decía al hermano Miguel delante, ¿será que Jesús no se encontró con los milagros, se encontró con esos beneficios que le dio a la gente, los panes y los peces? Pero el llamado, porque aquí en Lucas creo que le dije, o en Marco le dije, de que él dijo, yo dedico, dice, pero Jesús le dijo, en Marco 1:38 dijo, vamos a otros pueblos cercanos, es decir, donde él estaba en ese momento, la gente no lo dejaba ni caminar, no podía, no llegaba a las ciudades, no alcanzaba a entrar. Y entonces la gente, si él estaba en un campo, allá iba toda la multitud, pero iba a escucharlo. ¿Cuánto lo escuchaban realmente? Muchos iban por los panes y los peces. Quiero hacer una referencia a eso, de que también dice, allí debo ir a otros lugares, también allí a anunciar estas buenas noticias, porque para eso vine al mundo. Anunciar, como le dije al hermano Miguel, la reconciliación entre su Padre y la humanidad. Y Él fue el sacrificio perfecto. Entonces, en este tiempo, no, yo me duele un poquito la indiferencia, la indolencia, me duele o simplemente hay personas que lo único que quieren por 20 años, 30 años en una iglesia, y me han dicho a mí, yo llevo luchando 30 años y todavía tengo esta enfermedad. Hermana, le digo yo,
Si usted está aquí todavía es porque ya la Señora la sanó y usted no se ha dado ni cuenta. Por algo lleva 30 años en la iglesia. Si no, yo se hubiese ido hace rato. Pero las personas aún así no agradecen. Quieren otras cosas. Siempre una demanda mayor. Siempre una demanda mayor del Señor. Y nunca una gratitud en medio de la dificultad. ¿Será que el otro día, hermana, yo me dio una indigestión el día miércoles? Horrenda. En la mañana amanecí mal, todo el día mal, en la tarde me puse a dormir, no comí, no tomé agua hasta la noche, y cuando estaba devolviendo, empecé a cantar una alabanza, yo decía, realmente estoy loca. Yo de verdad me chalé, no sé, pero yo decía, gracias, y decía, oh, tu diestra me has sostenido, y dele. ¿Cuándo en otro tiempo yo hubiese hecho eso? Hubiese reclamado y hubiese dicho, pobre de mí, hermana. Cuando tú alabas al Señor en medio de tu proceso, este enemigo que se cree más astuto que nuestro Señor, se manda a cambiar. Se manda a cambiar, hermana. Y tu hijo, tu hija, mi hijo, conocerán al Señor a través de quién? De ti. A través de cómo tú estás viviendo a Cristo en tu vida. Tú dices, el Cristo está a mi lado, es decir, acá, caminando con... No, 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 Cristo está aquí, dentro de ti, a través del Espíritu Santo. Entonces, cuando yo en lo personal lo comprendí, yo digo, tu problema tú huyes, eres capaz de enfrentarte hasta la jefatura más grande, no con arrogancia, hermana, sino con la seguridad de que el que te pone las palabras para defenderte frente a ese es nuestro Señor, a través de la comunión del Espíritu Santo. Usted me dice, no, es que la hermana Vivi tiene ayuno, tiene oración todo el día. No, hermana, yo tengo una conexión diaria, es decir, el momento que puedo, cada vez que puedo, yo oro. En mi trabajo, yo soy reponedora. Bueno, hermana, antes de que terminar porque es un el compartir de la palabra para después entrar a otro, dice aquí, pero dice, dedicó, ¿ve que me desordené? Así soy, pero se entiende de que Dios le habla algo a Elías y Elías lo transmite 900 o 700 años después y lo dice la palabra de Dios en donde les compartí. ¿Alguien me puede decir si se acuerda lo que el texto que le nombré en un principio? ¿Alguien sabe? No sé, hermano Pepe lo apuntó. ¿Pero cuál de Elías? El capítulo que le entregué de Mateos 12, del 15 al 21. Sí. Y el que me llamó la atención fue el número 20. Bueno. ¿De Mateo, Diana? Mateos 12, del 15 al 21. Pero el que pueda leer y nuevamente refrescarnos la memoria, el capítulo 20. Mateos 12, 20. Bien. Mateo 12:20, hermano. Sí. Mateos 12, 20. Estoy buscando. Dice el de la caña cascada, ¿ese, hermano? Mateo 12, 20. No le Mateo causará más 12:20. daño. O ese es otro. Mateo 12:20 dice, la caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará. ¿Ese? No, Mateo no. 2:20. Mateo 12. A ver, será Mateo 18. Eres mi siervo a quien he escogido, mi amado, en quien estoy muy complacido. Ese no, ¿no? Sí. 18, versículo Ese es el 18. 18. Sí. Pero el 20 no les causará más daño a los que estén heridos. 12.
20. ni acabará de matar a los que estén agonizando. Al contrario, fortalecerá a los débiles y hará triunfar la justicia. Esto es mi lenguaje actual, por eso quería que alguien la leyera en la Biblia Reina Valera. Hermano Luis, ¿usted la puede leer? Yo no tengo la Reina Valera. Tengo el 12, a ver, 26, 12, 26, ¿no, Viviana? 12, 26. 12:20. Ah, 12:20. 12:20, la Reina Valera dice, la caña cascada no quebrará y el pabilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio. Es el que decía el hermanito Miguel, así dice la Reina Valera de Valera. Mateo 12. 12:20, ya. Y en Ya, la mía, perfecto. en la mía pone, no acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde, hasta que haga triunfar la justicia, y en su nombre pondrá a las naciones su esperanza. Sí. Se fija que en la traducción lenguaje actual aparece, no les causará más daño a los que estén heridos, ni acabará de matar a los que están agonizando. Al contrario, fortalecerá a los débiles y hará triunfar la justicia. Bueno, hermano, es lo que yo encontré, en lo que los pude compartir con respecto a lo que yo entendí esto, y si alguien puede hacer una mención o algo, comentar con respecto a esto, tiene algo diferente a lo que yo compartí, lo pueden hacer, ¿verdad? Hermano Miguel, usted ahí vea si lo cierra o si. Yo le recomiendo, hermana, que lea, porque hay tanta revelación en el capítulo 6 de Juan. Ahí habla de que le seguían muchas multitudes, ¿no? Porque dicen que veían en él las señales. Justo después alimenta a los 5.000, se ve que anda sobre el mar, y ahí la gente va a buscarlo y cuestiona, ¿no? Empiezan a cuestionarlo. Y incluso le dicen, ¿qué señal haces tú, ¿no? Para que veamos, que creamos en ti, ¿qué obras haces? Empieza a decirle, el versículo 29, 30, por ahí, a partir del 25, y él le habla de que él es el pan de vida. Y dice, pero no, nuestros antepasados comieron pan del desierto, ¿tú quién eres? ¿No? Le dicen. Y ahí tiene una charla con ciertas personas explicándoles quién es él, de dónde viene, que él es el Hijo de Dios. Los oyen que están murmurando en contra de él, y sigue explicándole eso, ¿no? Yo soy el pan vivo, ¿no? Y hay contienda en contra de él, ahí hay bastante contienda. Y luego a partir del versículo 60, después de hablar eso, ¿no? En el 60 dice, dura, me gusta eso que dice, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y él sabía, ¿no? Que en los corazones de esas personas estaban murmurando en contra de él, y sabía que estaban ofendidos por lo que él estaba diciendo. Y ahí dice que había muchos de los discípulos que se volvieron atrás y ya no andaban con él. E incluso le pregunta a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Exacto. ¿Queréis acaso iros? Y me llama la atención porque Pues que él, fueron, hermano. él Lo iba que con pasa los es que que iban. ¿El qué, ellos, hermana? ellos comprendieron esto cuando era necesario, ellos comprendieron esto cuando él, en la resurrección del Señor, de Jesús, porque sí, le iba a costar comprender lo que es la misión que él vino. Y dice que en una parte yo encontré y leí donde dice que él, una vez que muera y resucite y se le aparezca en ellos y sea glorificado, ahí reciban y van a comprender los discípulos. Porque creo que Pedro fue el que le dijo, tú eres el Mesías. Bueno, no te lo dijo un hombre, se fija, no lo reveló un hombre, sino el Espíritu Santo. ¿Quién era el Mesías?
Más le costaba, los discípulos le costó, más todavía le costó a la gente que simplemente lo seguía por los milagros. Menos podían comprender si realmente era el Mesías o no. Por eso fue cuestionado, demasiado cuestionado. Sí. Hermano Luis Roberto. Hermano Miguel Ángel, ¿me escucha? Sí, hermano. Sí, hermano. Lea Mateo 8, 23, 24, por favor. ¿Lo tiene usted? 8. Lo busco enseguida, hermano. Mateo 8. A ver, yo Dice, les voy a resumir. Resulta que Cristo le dice a los discípulos que van a cruzar al otro lado del lago, ¿no es cierto? Él les dijo que iban a cruzar al otro lado, porque nosotros estamos acostumbrados a decir, el Señor me abandonó, por el Señor estoy enfermo, todo lo relacionamos con el Señor. Pero el Señor aquí, por ejemplo, le dice a los discípulos que iban a cruzar al otro lado del lago. Y en medio del lago se levantó una tormenta, ¿no es cierto? Y ellos despertaron y le dijeron, Señor, sálvanos. El Señor les dijo que iban a cruzar al otro lado, pero Él no les avisó de que iba a haber una tormenta, ¿ya? Pero ellos se asustaron y pensaron que, ¿no es cierto?, el Señor era el único que los podía salvar, que es la realidad. Pero Él no les dijo que no iba a haber una tormenta. Lo mismo nos pasa a nosotros, hermano. Si vemos Juan 16, 33, si lo tiene ahí, mi hermano. Juan 16, 33. Mateo. sí, Por favor. hermano. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pero Cristo nos está anticipando de que en el mundo vamos a tener aflicción, vamos a tener enfermedades, vamos a tener problemas de diferentes tipos. ¿Ah? Él nos está diciendo de antes. Nosotros estamos acostumbrados, el Señor me abandonó, el Señor ya no me quiere, el Señor ya no me ama, el Señor se olvidó de mí, el Señor no me contesta. Pero nosotros tenemos que tener fe. La falta de fe es pecado. La falta de confianza es pecado. Entonces nosotros tenemos que estar siempre confiados en que Dios está con nosotros. No podemos estar pensando de que Dios nos abandonó si nosotros somos fieles. Amén. Pues si Amén. nosotros nos Amén. apartamos de Dios, no podemos pensar, ¿no es cierto?, en que Dios siga, aunque hasta el final Él va a ser fiel con nosotros. Nosotros Amén. vamos a ser los infieles y nos vamos a separar de ellos, de Dios. Y por eso nos vamos a perder. Por separarnos nosotros decidir no amar a Dios. Él nunca va a dejar de amarnos. ¿Ya? Amén. Mateo 16, 33, hermanito Miguel Ángel. O alguien que lo tenga. Mateo 16, 33. 16. Mateo 16. No hay 33, hermano. Es Mateo 16, pero llega hasta el 28. 16, 33. Ah, Juan. No hay Juan, 33. Juan 16. Ah, Juan. Sí, ese sí. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiar, yo he vencido al mundo. ¿En quién tenemos que confiar? En él. Porque Él venció al mundo. Si nosotros vamos a tener aflicción, Él lo dijo. Él dijo que íbamos a tener aflicción en el mundo. Porque nosotros estamos en el mundo, no somos del mundo. ¿Ya? Pero estamos en el mundo. Y en el mundo vamos a tener aflicción. No, la gracia, ¿no es cierto?, de que Dios
Nuestro Dios, nuestro Padre, Él separa a sus hijos, ¿ya? Dice que ninguna plaga tocará nuestra morada, ¿no es cierto? Lo mismo que pasó con el pueblo de Israel, Él lo apartó. Ese Dios de Israel, ¿cierto? Es el Dios en que nosotros confiamos, en el que creemos. Si nosotros nos aferramos a Dios, podemos estar, ¿no es cierto?, seguros de que ninguna plaga tocará nuestra morada, pero tenemos que estar seguros que caminamos con Él, que estamos con Él, que somos fieles a Él, ¿ya? No solo de nombre, sino con todo, corazón, alma, espíritu. Hermanos, que Dios los bendiga. Y estar dispuestos a, como dice, que voy a dar yo mañana ese pequeño, bueno, podría decir pues estudio, yo le digo, de la identidad en Dios, ahí lo dice también. Él dice que lo que él vivió nos lo van a hacernos a nosotros. Vamos a ser despreciados, escupidos, criticados y demás. Y lo vemos a veces con nuestras familias, que así es, pero nosotros tenemos que seguir firmes en Dios porque debemos de recordar que dice Dios, esfuérzase ese valiente que Jehová va contigo y obedecerle porque debemos de tener también la palabra que Dios dice, Señor, Señor, no todo el que me dice Señor entrará al reino de los cielos, sino el que obedece a mi Padre que está en los cielos. Y tener el temor de Dios, el principio de la sabiduría que dice el Espíritu Santo, que es el don más grande para poder andar verdaderamente en Dios, porque con sabiduría nos enseña a discernir muchas cosas. Y el Espíritu Santo nos recuerda también, hay veces que hay que leer mucho la palabra, porque si no la leemos, cuando nos pongamos la armadura, una de las armaduras es la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Si no tenemos palabra de Dios, ¿cómo nos vamos a defender? ¿Qué nos va a recordar el Espíritu Santo si no tenemos palabra de Dios en nuestra vida? Entonces hay que leer la Biblia y cuando tenemos ese ataque, el Espíritu Santo le recuerda a uno la palabra de Dios hasta cuando oramos. Por eso es importante, decía ayer eso el pastor, que hay que tener, masticar, meditar, ver la palabra de Dios, porque como decía mi hermana Viviana, es cierto, el hombre le cree a Dios en cuanto le dé lo que él necesita, pero no cree su palabra. ¿Por qué? Porque lo vemos en las iglesias, como dice, hay fiesta y hay comida y se llena la iglesia a reventar, no hay ni lugar, pero no hay fiesta y habemos unos que otros. En las oraciones, cuando muchos somos 20, siendo que somos 50, 60 en la iglesia, entonces, ¿dónde están los demás? Sí hay que estar siempre pidiéndole a Dios que nos escudriñe ese corazón engañoso que tenemos y que nos lave todo lo que todavía tenemos que lavar para andar realmente firmes en su camino y siempre meditar, como decía el hermano Luis, y realmente andamos en su camino. Hermano Luis se ve bien guapo con sus lentes. Oiga, mire, hermano Miguel, para cerrar esto es lo mío, porque yo tengo que retirarme, como le decía. Lo que a mí, yo traje este tema era con respecto al castigo ineludible que había en esos tiempos con la desobediencia. Y con este tiempo que estamos viviendo, el hecho de tener una oportunidad diaria con Dios a través de Jesús. Es lo que yo entiendo, es tener una oportunidad diaria de reconciliarme con Dios a través de Jesús. Porque si yo no tengo a Jesús, solamente nuevamente Dios y yo no tengo oportunidad. No hay oportunidad. Mi desobediencia es pagada con la muerte y te fuiste para el otro lado. Y eso es cuando yo lo entendí a través de este mensaje, es que en Jesús tenemos una oportunidad diaria, todos nosotros, ya sea el que no tiene a Cristo, no ha tenido un encuentro con Él, y sobre todo los creyentes. Ahora, que hay hipocresía, va a haber siempre, lo hubo siempre también atrás, siempre. Recordar que David cometió ciertas cosas, ¿cierto? Uno de nuestros referentes, pero él, Dios dice que encontró en él
agrado porque él se arrepentía constantemente y se reconciliaba con Dios porque amaba a Dios, amaba y le conocía, tenía una comunión con Dios, lo consideraba su padre, ¿verdad? Pero nosotros a través de Jesús, que a no todas, y eso es lo que nos demanda, no a todos se nos revela de la misma manera, y por lo tanto la demanda es misericordia con aquellos que aún no le conocen. Y claro, en la iglesia va a haber de todo, ya sea donde nos reunamos, siempre va a haber de todo, pero el único que hace esto de separar el trigo de la cizaña le corresponde a Dios, no a nosotros. A nosotros solamente amar a los hermanos, orar por las personas que no conocen al Señor, abrazarlas, animarlas, hermanos, a creer que Dios es el que obra. Él es obra a través de su Hijo amado Jesús, y el Espíritu Santo, tener comunión con el Espíritu Santo en nuestras vidas. Es lo que yo he ido comprendiendo en este poco tiempo. A mí, cada vez que la leo, mi cabeza se me calienta, yo digo, porque quiero ordenarle y poner las ideas en el cuaderno, porque es mucho lo que viene a mi corazón, en mi mente, porque Él habla a mí, me habla a mí. Yo sé que a cada uno de ustedes le habla de diferentes formas, pero coincidimos en algo. Yo veo que hay una coincidencia en algo, de que el remanente, los poquitos que están, Dios nos está demandando, hermana, nos está demandando que a través de mi vida, de tu vida, alcances primero tu familia, porque yo puedo ir y querer ir a las naciones, pero ni siquiera soy capaz de hablarle de Dios a mi propio hijo o a mi vecina que está al lado mío. Y mi actitud dice mucho más que 1000 palabras, porque me puedo manejar la Biblia de pe a pa, pero tengo una cara de amargura que nadie me la soporta, o tengo una actitud muy fea, de verdad. Entonces, yo digo, Señor nos cuide hasta nuestros gestos, nuestras articulaciones, hasta nuestra cara, hermana, porque nosotros predicamos mi vida entera, mi cuerpo predica mucho, mi forma de vestirme, como yo camino en la calle, todo predica. Y Él quiere involucrarse en toda nuestra vida. Dios se examina, Él sabe. Yo soy, así como usted me ven, soy en todas partes, con toda la gente. Yo cuando ando en mi trabajo, insisto otro día, yo manejo un carro, una camilla que le llaman grande, y meto toda mi mercadería ahí. Yo soy mercaderista, y yo repongo en un supermercado lo que la empresa Soprole, yo creo que la conoce. Esa es mi empresa, y yo tengo que poner todos mis productos. Hermana, yo le dije a mi colega, mire, hermana, usted le dije yo, tiene que trabajar a conciencia. Como yo lo hago, yo se lo exijo a usted. Usted lleva mucho más años que yo, pero yo se lo digo con cariño y con respeto. Usted haga el mismo trabajo porque es agotador para mí sacar lo que está al fondo, lo que está al fondo, sacarlo, guardarlo y poner lo que va a vencer. Pasa lo mismo con nuestra vida. Mire, hermana, el ejemplo. Mire el ejemplo. Yo vengo llegando recién hace poquito, estoy conociendo hace muy poco al Señor, hermano Miguel sabe. Yo la palabra de Dios no tenía idea de nada. Yo iba a la iglesia, sí, a mí me llevaban, y yo era una religiosa cualquiera. Oye, alababa al Señor, saltaba en el culto, wow, todo bien, bien. Salía del culto, iba a mi casa y era hacía lo que quería. Y esa era la verdad. ¿Por qué un llamado a mi vida? ¿Por qué a través de este proceso de salud un llamado a mi vida? Porque el Señor te decía, basta Viviana, porque me podría haber cortado la vida. Dijo, basta. Entonces el Señor nos examina, Él sabe cómo estamos. Yo puedo engañarle aquí en esta plataforma, puedo hablar muy lindo, me puedo saber la Biblia de pe a pa, insisto, y mi vida no es consecuente. No digo, lo que digo, no lo hago, y creo hacerle entender a todos los demás que soy una blanca paloma. El Señor conoce y examina mis labios, que hoy el Señor cada día y en cada momento nos examine y nos arrodillemos si nos equivocamos en la forma. Yo soy muy apasionada, en la vida fui así apasionada para hablar, ahora con Cristo mucho más apasionada, hermana, mucho más apasionada. Y cuando le hablo a alguien de Cristo, digo, hermana, y me dice, pero Vivi, ¿cómo lo hace? Yo le digo, no sé, hay algo, no sé, pero ¿qué pasó? ¿Por qué? No, es que me dan ganas de abrazarte, agárrame, me dice, para poder sentir lo que tú sientes. Yo digo, chiquilla, es amar a Dios a través de doblar rodillas solamente. Ni siquiera te tienes que saber la Biblia de pe a pa, hermana. Empieza de a poquito. Mira, empieza de a poquito a ser cautivada por la palabra. Tú quieres conocerlo a Él a través de la palabra. Mi Biblia está toda ojeada, toda amarilla, toda rayada, pero yo amo a mi Señor
Y a mí ahora, en este momento, nadie me va a robar. Aunque me digan, te equivocaste como hablaste, no sabí manejar esa parte, no importa. Usted diga, hermana Pepi, lo que usted sienta de Cristo. Usted ame a su Señor por sobre los demás. Ame a su Señor. Aunque le diga que usted es una señora ridícula, porque a mí me lo han dicho. Mi hijo una vez me dijo, mamá, oye, tú no te cansás, me dice. Yo le digo, sí, ahora soy más prudente, no me voy a cansar para hablar con ellos. O sea, no estoy todo el día dele hablándole de Dios. Soy más cuidadosa, me ubico, que es un tiempo de compartir, de escucharle sus cosas, está bien. ¿Cierto? Hay tiempo para todo. Pero cuando hay que hablar de Dios, hermana, vamos con todo. Vamos con nuestra vida. Como insisto, yo me puedo saber toda la palabra de Dios, que es lindo, y a mí, yo admiro a la gente que se sabe la Biblia. Y cada vez que oramos, citan la palabra. Cada vez que oran, citan la palabra. Genial, las aplaudo. Pero vivamos lo que dice la palabra. Vivir la vida de Cristo constantemente, con nuestra actitud. Amén. Yo le podía decir al hermano Miguel, no puedo, tengo cosas que hacer. Hoy día es mi día libre, ya saben, todos lo saben. En mi día libre no hice ningún panorama. Yo dije, hermano Miguel, yo me comprometo con usted, vamos. Pero no es, no es que me quedé dormida, no es que el internet, no, cada uno sabe. No es que no tengo plata, no es que no escuché, no es que no puedo. Bueno, Dios también te dice, no puedo contigo hoy día, espérate tu milagro para mañana, tal vez para pasado mañana. No tengo respuesta para ti, espérate un poquito. Dios sabe, hermana. Dios sabe todo. Él es el Roy. ¿Alguien lo sabe eso? El Roy. Me lo aprendí igual hace poco. Él me ve. Amén, hermano. Les dejo con esto. Yo me retiro. Un beso para todos. Les quiero mucho. Dios sabe que así es. No estoy mintiendo. Les quiero mucho. Hermanita Dios te Diana, bendiga.